¿De qué forma como sociedad estamos respondiendo al tiempo que vivimos? ¿De qué manera está cambiando nuestra forma de vivir juntos y de relacionarnos? ¿Cuál está siendo el impacto social enorme de esta pandemia del coronavirus? Sobre estas cuestiones y otras muchas que se nos vayan ocurriendo, queremos hablar con nuestra invitada de hoy, con la profesora Soledad Murillo de la Vega. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Bienvenida a este espacio promovido desde Aludni Universidad de Salamanca. A Aludni pertenece usted también como miembro de su consejo de asesor, pero hoy queríamos invitarla para compartir sus reflexiones avaladas por esa intensa trayectoria como docente investigadora fundamentalmente, que es lo que más le gusta destacar, su trayectoria como profesora de sociología en la Universidad de Salamanca desde 1993. Ya son unos cuantos años. Y a esa labor como investigadora, como autora de numerosas publicaciones científicas, se suma pues, su trayectoria también como política. Basta recordar que ha sido secretaria de Estado en el gobierno de Zapatero, de Políticas de Igualdad, secretaria de Igualdad también en el primer gobierno de Pedro Sánchez, ha sido concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca. Y bueno, nos interesaba destacar eso y su papel, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas a través del Comité Antidiscriminación de la Mujer. No me quiero entretener con su currículum porque lo que nos interesaba era compartir su visión como socióloga sobre lo que está ocurriendo y lo que nos está pasando como sociedad, porque se habla mucho de esta crisis a nivel sanitario y a nivel económico, pero más allá o por encima de todo eso está la sociedad, cómo estamos respondiendo a todo lo que estamos viviendo como conjunto de individuos, como sociedad. ¿Cuál está siendo el impacto social de esta pandemia? Para empezar, es estupendo elegir el tema, porque es un tema que nos ocupa todo el día. Por lo tanto, es muy oportuno hablar y poner nombre a las cosas, ¿no? Individualmente estamos respondiendo muy bien, es decir, como individuos hay una enorme responsabilidad. Todo el mundo lo tiene muy presente, incluidos los jóvenes, porque luego sí me gustaría hacer una reflexión sobre los jóvenes, ¿no? Y colectivamente somos muy conscientes también del peligro que supone. De hecho, es una extravagancia que alguien dude del virus, que alguien dude de las medidas de seguridad con la pandemia. Convertir las cosas en las que no se está de acuerdo con una extravagancia es estupendo, porque nos aleja de sumarnos a ese tipo de movimientos, ¿no? Y por otra parte hay que hablar también de las pérdidas, no solo de vidas humanas, sino también las pérdidas de oportunidades, es decir, los cumpleaños a los que no hemos ido, los amigos a los que no hemos abrazado, las fiestas que nos hemos perdido. Es decir, todo eso hay que elaborarlo también en términos de duelo, ¿no? Porque se hablan de las víctimas y, por supuesto, es devastador el número de víctimas que todos los días nos asaltan los medios informativos. Pero las oportunidades personales, los momentos de encuentro que nos hacen además sentirnos fuertes, porque somos seres muy sociables, es decir, lo que fundamentalmente nos ayuda a estimarnos es lo que los otros piensan y hacen con nosotros, cómo nos quieren o cómo tienen con nosotros unos afectos enormes, ¿no? Y eso hay que plantearlo también. Es decir, creo que en la pandemia ha faltado un discurso desde la psicología social, ha faltado un discurso sobre el bienestar social. Hemos estado muy centrados en el discurso sanitario y es cierto, pero no solo somos un cuerpo inmune o con respuesta satisfactoria ante un virus terrible, sino que somos sujetos que estamos permanentemente haciendo un cálculo de lo que hemos perdido, ¿no? Lo cierto es que en muy pocos meses nuestra sociedad como tal también y nosotros como individuos hemos sufrido un vuelco, un cambio tremendo, ¿no? Se han modificado muchos de nuestros hábitos, nuestra manera de relacionarnos, de saludar, de estar juntos y eso lo estamos haciendo bien. Yo creo que sí, que lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien, porque el espacio público tiene reglas muy claras. Ante la mascarilla, si vas a comer te la quitas, luego te vuelves a poner la mascarilla, eso está claro. Lo que dudo más es si hemos sido capaces de cambiar los hábitos en el espacio íntimo, en el espacio privado. Es decir, si el hecho de que los chavales estuvieran sin colegios ha representado que los padres y las madres estén
profundamente redefiniendo sus hábitos, porque estar en casa, cuando todo el mundo sale por la mañana y después te encuentras a las horas de comer o a las horas de cenar, pero además tienes en la televisión como ese invitado que te permite comentar todo lo que va ocurriendo. Esta vez ha sido un confinamiento que nos ha metido a cada uno en casa, y ahí ha sido un test. Yo creo que ha sido una prueba de decir cómo se porta en casa cuando está mucho tiempo en casa, ¿no? Eso me parece clave. Profesora Murillo de la Vega, yo quiero preguntarle por los efectos del confinamiento a nivel social, en qué nos ha descubierto, qué lecciones estamos aprendiendo, pero una pregunta antes de eso, el distanciamiento físico, hablamos tanto del distanciamiento físico, ¿es también un distanciamiento social? No necesariamente, porque precisamente cuanto más tienes que controlar el distanciamiento físico, más estás echando de menos ese acercamiento social al que estabas habituada, ¿no? Por lo tanto, ese distanciamiento físico es una regla. Tenemos además que tenerla presente, porque lo normal es acercarnos en términos afectivos. No somos como los japoneses, que prácticamente no tienen contacto, no somos igual. Y se está respondiendo bien, es decir, yo creo que en eso se está respondiendo bien. Lo difícil es después el no llevarte la sensación de que te falta algo, decir, bueno, pues tenemos solo una ventaja, está todo temporalmente acotado, vamos a tener, en el horizonte hay una vacuna, y como está temporalmente acotado, ahora lo vamos a llevar mejor, porque antes la incertidumbre es cuánto va a durar esto. Y sobre todo cuando tenías menos oportunidades de salir, de viajar, de encontrarte, ¿no? El encuentro ahora mismo es un acto excepcional. Me avanzaba ya algo sobre los efectos o los riesgos, por ejemplo, del confinamiento, de este aislamiento social, porque nos está descubriendo algunos peligros o riesgos para el conjunto de la sociedad, ¿no? En cuanto a lo que ocurre dentro de los hogares. Yo quería plantearle también en cuanto al trabajo, a los cuidados, a la dependencia, a la conciliación familiar e incluso laboral, con la introducción del teletrabajo. ¿Cuáles son los riesgos o los peligros de esta situación, o qué nos ha descubierto esto? Yo creo que cuando te confinas lo que haces es agudizar lo que ya pasaba en casa. Es decir, es una situación donde no estamos habituados a vivir tanto tiempo, en términos diarios, cotidianos, con las personas del hogar. Y eso sí es una prueba de la salud de nuestros afectos. Mira que se habla de la salud, del coronavirus, la distancia, el gel que nos acompaña como tremendamente en todos los actos. Pero ¿y qué descubres en la intimidad cuando estás confinada? Porque si no, se puede convertir en un infierno, ¿no? Hay unas demandas de atención, los niños y las niñas necesitan salir, son cumpleaños que se pierden, ahora se pueden perder las cabalgatas, es decir, ¿hablamos de ello? ¿Hablamos de lo que nos perdemos? ¿O no hablamos de ello? Porque hay que hablar en términos también de decir, sí, sabemos que duele, sabemos que esto es terrible, pero esto tiene una duración limitada. Yo creo que eso sería importante. Por delante tenemos la Navidad, ya que lo introduce unas fechas muy señaladas en las que tendremos que aprender a vivir y convivir de una forma diferente, al menos a como lo hacíamos, ¿no? Claro. Y no puedo por menos de preguntarle, después de tantos años trabajando por la igualdad de género, ¿no? Por la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres, alguien que ha promovido y ha luchado bueno, pues, por esa ley de igualdad efectiva, por la ley contra la violencia de género. ¿Esa igualdad está corriendo especialmente peligros? ¿Se está viendo en algún momento acusada o agravada por la situación que estamos viviendo? Como he dicho antes, el confinamiento es como poner la música a tope, ¿no? Pues las relaciones malas y tóxicas se agudizan. Y también las relaciones, es decir, cuando tienes una... El otro día me decía un alumno, ¿no? Decía, qué pesado mi padre, me llama todos los días, y decía otro, a mí no me llama nunca, ¿no? Y eso es curioso, porque el que llama todos los días está pendiente de cómo le va, y estoy segura que ese confinamiento con quien le llama todos los días no tiene nada que ver con aquel padre ocupado, padre o madre, me da lo mismo en esto, que se encarga más de que tenga la visa a punto que de que esté su mente a punto. Y ya no hablamos solo dentro del hogar, le pregunto también pues a nivel laboral, están cambiando también muchos modelos, ¿no? En cuanto al trabajo que desempeñamos, se opta en
mucho mayor grado por el teletrabajo por parte de las empresas, y en ese sentido Sí. también se puede ver acusadas las diferencias o no, me pregunto. Yo creo que el teletrabajo lo que va a hacer es el plantearnos menor movilidad, lo cual está muy bien. Incluso tendríamos que pensar en ello como una futura modalidad de empleo. Ahora bien, cómo se reparten los roles no solamente depende de que él se encierre en la habitación, sino de que tú le hagas compartir y que él entienda que tener una criatura no es espontánea, sino que es un compromiso de a dos, ¿no? Por lo tanto, hacer los deberes en casa tiene que ser de los dos, ¿no? A mí me preocupa fundamentalmente en el empleo, me preocupan los jóvenes, ¿no? 46% de la gente que tiene ERTE son menores de 30 años, y eso es una barbaridad en nuestro país. Los que están desprotegidos en nuestro país son los jóvenes. Ellos están desprotegidos. Por eso me ha molestado muchísimo cómo se ha demonizado a los jóvenes con el tema del botellón, con el tema de... Porque no tenemos políticas públicas para ellos. Ahora nos han dicho que a los funcionarios, cosa que no entiendo, soy funcionaria, no lo entiendo, nos van a subir un 0,9%, ¿no? Es como estar blindado en tu castillo y que no te llegue la ola de la pandemia. Y a las clases pasivas, que son los jubilados también. Y los jóvenes tenemos que un 46% está en ERTE, que van a estar trabajando en empleos precarios a pesar de que se haya licenciado en cualquier universidad, empleos que desaparecerán dentro de 10 o 15 años, y ahí no estamos poniendo el foco. Eso me parece tremendo. Por lo tanto, si no ponemos el foco en lo que son políticas activas de empleo, ¿cómo podemos poner el foco en que salen a beber, ¿no? Cuando el confinamiento ha supuesto ni siquiera avisar, ni siquiera pensar en términos psicológicos que toda restricción supone transgredir. ¿No? Esto que me está contando tiene que ver con algo que yo quería introducir en esta charla, cómo la pandemia y la situación que estamos viviendo está afectando a nuestra manera de vivir y de ver a los otros, de ver al otro, de relacionarnos con los otros, cómo está aumentando la polarización o esa dicotomía entre el enfermo y el sano, hablaba de los jóvenes, entre el bueno y el malo, el que cumple y no cumple, esa polarización que es tan evidente, por ejemplo, a nivel político, también se está trasladando a la sociedad. Pues yo creo que políticamente, es decir, ahora el Congreso no tiene nada que ver con la vida real. O sea, entonces es un circo de Domiciano, ¿no? El circo romano de Domiciano era de los más crueles, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la vida real. Desgraciadamente no tiene nada que ver con la vida real, con lo cual hay un enorme divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Es decir, quizá oír al ministro Illa sea distinto porque se está centrando en algo que me incumbe, que es ¿qué puedo hacer para evitar un contagio? Es decir, mi salvoconducto como persona que quiere estar sana. Pero el resto no interesa. Y lo que me parece importante es no dejarse contagiar por personas que están dentro de un juego a margen de lo que nos implica el día a día, ¿no? No hay tanta polarización. Creo que sí hay una idea de que las personas más adultas se convierten en aquellas que están evaluando a los chavales y a las chavalas, ¿no? Y me parece completamente injusto. Es decir, tenemos la virtud que tenemos el profesorado es que estamos en contacto con ellos, entonces sabemos cómo son solidarios, están preocupadísimos porque sus padres no tienen trabajo, están preocupadísimos porque sus madres no tienen trabajo, y no sé cómo nos podemos permitir colocar a todos en una misma categoría y acusarles de irresponsables, ¿no? De hecho, la Universidad de Salamanca fue la primera que expedientó, pero son 70 alumnos. Y las delegaciones de alumnos le decían al rector, tendrías que haberlo hecho más. Es decir, que siempre que nos fijamos en la excepción, ¿con qué intención nos fijamos en la excepción? ¿Para colocar a todos bajo la misma regla? Es injusto. Nosotros aquí en la Universidad de Salamanca hemos sido testigos también de esa campaña promovida por parte del Consejo de Asociaciones y Delegaciones, precisamente, ¿no? Que ha sido fundamental, ¿no? Para extender ese mensaje de responsabilidad compartido por la mayoría de los estudiantes. En un momento de creciente digitalización, donde la información es inmensa y no todo es información veraz, quiero preguntarle por el papel también de las redes sociales, por cómo lo están haciendo también desde el ámbito político a la hora de trasladarnos a la sociedad mensajes y mensajes claros y unánimes que no generen confusión, que no generen dudas, evitar los rumores, los bulos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo estoy en una red social, yo estoy en Twitter y reconozco que las redes sociales pueden ser muy violentas
Por eso hay que elegir muy bien a tus seguidores, hay que elegir muy bien a quién bloqueas, en el sentido de que las redes también las puedes gestionar. Me parece que en ese sentido las redes son importantes. También las redes son profundamente solidarias, pueden convocar ayudas, pueden hacer mil cosas. ¿Y ¿no? cree que habría que frenar o controlar bueno, pues determinadas informaciones? Ahora la Agencia de Protección de Datos tiene un control absoluto, que si yo percibo en una red, en un Twitter, si yo percibo violencia o percibo, por ejemplo, el presumir de abusos, como el otro día me contaba una alumna que había descubierto eso, digo, inmediatamente vamos a la red, y la protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos conecta con la policía, es decir, hay denuncias instantáneas. Nunca creo que haya que mutilar la libertad de expresión, excepto si son crímenes de odio o efecto invitaciones al abuso sexual o a la violencia. Por lo tanto, no es necesario que, por ejemplo, a nivel político se tome partido en No me gusta que se haga desde dentro. No me fío de ser juez y parte en ningún caso, político, universitario o personal. Profesora Murillo de la Vega, quiero preguntarle por el papel de las ciencias sociales y de la sociología, ¿no? Para salir, o la aportación, para salir de esta, porque le decía, hablamos mucho con sanitarios, epidemiólogos, virólogos, economistas, pero ¿estamos escuchando a los sociólogos suficientemente? ¿Y cuál es el papel que tendrían que tener, por ejemplo, las universidades como la nuestra, para contribuir a aportar soluciones? Yo creo que las universidades, bueno, los sociólogos, las sociólogas tampoco estamos, porque estamos identificados con el comportamiento electoral, no estamos identificados con lo que es. A mí me parece que uno de los fallos, sociológicamente hablando, es separar salud de economía. Tienen que ir absolutamente a la par. Hay que plantear también efectos sociales, qué impacto tiene en los jóvenes, o sea, por categorías de edad, no solamente ser riesgo porque tienes más de 70 años, sino ser una persona de riesgo porque estás en absoluta precarización por tener menos de 30 y eso no se ha planteado. Y cuando tienes menos recursos para abordar el tema de la pandemia o cualquier situación extrema, ¿no? Creo que ha sido multidisciplinarmente sí se podía generar una discusión. Nosotros estamos ahora pendientes de los micrófonos, de las aulas híbridas, y yo echo de menos, tampoco lo he propiciado, es decir, que echo de menos una discusión sobre cómo están nuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué seguimos con las clases magistrales aunque hayamos cambiado los canales, ¿no? Hay que hacer clases menos magistrales, porque lo que ahora, en cualquier entrevista de trabajo, de reflexiones de futuro, te van a preguntar cómo resuelves problemas. No te van a preguntar otra cosa, sino cómo resuelves problemas. Es decir, cuando yo he estado ahora en el Ministerio de Igualdad y estaba con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las entrevistas es cómo resuelves un problema y te ponen un problema. Y resolver significa pensar y arriesgarte. ¿Estamos en las aulas enseñando a pensar y arriesgarnos o estamos pidiendo que se reproduzcan contenidos, ¿no? Eso me preocupa porque creo que tenemos que poner el foco en los jóvenes, y no es que yo sea más magnánima, es que me parece que si no lo ponemos ahí, la precarización de nuestra sociedad es tremenda. Y estamos digitalizados, de verdad estamos digitalizados, estamos aprendiendo lo que es un algoritmo, estamos aprendiendo lo que significa enfrentarnos a profesiones que ni siquiera han aparecido. No lo estamos haciendo, o sea, estamos todavía al rebufo de lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar esta dinámica de impartir clases. Hoy nos parecía muy interesante poder compartir con usted estas reflexiones, estas inquietudes. Querría rematar ya la entrevista, aunque podríamos hablar mucho más tiempo, sobre, en su opinión, cuál es el modelo de sociedad hacia el que nos dirigimos. Esta pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto y ha descubierto, ¿no? Pues algunos de los riesgos, de los peligros, de los abusos de esta sociedad, en qué medida se puede compaginar el desarrollo con la sostenibilidad, en qué medida se puede seguir creciendo y avanzando sin que eso nos pase una factura muy grande. Yo creo que ahora el dinero que va a venir de Europa, que es un dinero bastante sustantivo, y hay que invertirlo en digitalización y en formación, en sentido, y en reciclados, en reciclaje de nuestra propia forma de enseñar, de estar, pero también recogiendo esas experiencias tan importantes, unirse más a las empresas, ¿no? Ayer oía una noticia de que una empresa de Navarra estaba vendiendo jeringuillas a todo el mundo. Yo decía, bueno, pero eso, reestructurar una empresa así es una enorme proeza
¿Tiene ayudas? Pues no tiene ayudas. Es decir, no podemos dividir la sociedad en compartimentos estancos, las empresas, los mayores, los jóvenes. No es, o sea, en el momento que perdamos eso, porque la digitalización impone conocer nuevos medios de trabajo, y si no se invierte ahí, si estamos ahora en los temas tradicionales de inversión, mis modelos son los escandinavos. Mis modelos son los escandinavos. Están permanentemente innovando, y si no innovas, tienes que dejar lo que estás haciendo por hacer otra cosa distinta. Profesora Soledad Murillo de la Vega, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por esta entrevista, por este tiempo que hemos compartido con toda la comunidad de Aludni Universidad de Salamanca. Una entrevista a la que tienen alcance, han podido verla ya o la pueden consultar o seguir en cualquier momento a través del canal de YouTube de Aludni Universidad de Salamanca y de otras muchas plataformas y canales de nuestra universidad. Muy amable, un placer. Gracias.